Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. El PRM está pasando por un momento difícil. Digamos, el 2025 y lo que va del 2026. Como hemos dicho en varias ocasiones, de manera particular la caída de la economía. Este año económicamente ha entrado demasiado difícil, una inflación galopante que tiene a la gente hasta aquí. Aparte de eso, la percepción de que es un gobierno ineficiente, que no termina las obras, que los servicios se están deteriorando, la energía eléctrica, la educación, la delincuencia, la salud y un largo etcétera. Eso se refleja en la encuesta CDMedia, que el PRM hace apenas un año estaba colocado en un 57% y ha venido desmejorando su popularidad y en la última encuesta apareció con un 31%. Vi a un dirigente, a Dicen, sé que es un dirigente del PRM que está molesto, él es administrador de la lotería, que fue sometido a la justicia, duró como 18 meses preso y él se siente maltratado y quizás hay un poco de rabia en la declaración que él da o en la revelación que él da, pero el caso fue que él dijo que en realidad el PRM está por debajo de un 30%, que anda un 28, un 29%, prácticamente empatado con la fuerza del pueblo, de acuerdo a él. Por supuesto, esa es una declaración que hay que tomarla con pinzas porque estamos hablando de un dirigente que está molesto. Aunque a CDMedia le dio un 26% a la fuerza del pueblo y un 31% al PRM, con un índice de seguridad de un 95%. Eso quiere decir que hay un margen de error de un 5%. Si usted a 31 le resta 26, le da más o menos un 5%. Lo que quiere decir que la declaración de Dicen no está tan alejada de la verdad. No obstante, el deterioro de la imagen del PRM y que además hay una crisis en ciernes. ¿Por qué? Bueno, porque hay sectores que entienden que el proceso de elección de la nueva dirigencia del PRM no se tiene que hacer por consulta, ni por encuestas, ni por una decisión ejecutiva, sino que tiene que haber un proceso interno. No obstante, Paliza descarta que haya una crisis interna en el PRM y que todo el partido está concentrado en apoyar al gobierno y en salir del trance, de la dificultad que está provocando las diferentes opiniones, puntos de vista que tienen los dirigentes en torno a cuál debe ser el proceso, el método que se utilice para elegir a la nueva dirigencia. Vamos a ver sus declaraciones. Siempre habrá una persona, un compañero, una visión disidente. Esa es la naturaleza de la democracia y de los partidos políticos. Pero es un partido amplio, grande, que vive un muy buen momento sus relaciones interpartidarias, que vivimos en unidad y que en unidad llegaremos al 2028. Sin embargo, la oposición tiene una opinión muy diferente de lo que piensa, una posición muy diferente en torno al manejo de la cosa pública de parte del PRM y a el rumbo que lleva la República Dominicana, de manera muy particular la economía dominicana. Ya en la parte interna, ellos no se meten mucho en eso. Por ejemplo, Carlos Amarante Baret colgó un tuit
un X, pero que la gente todavía le dice Twitter, que dice de la siguiente manera: hace tiempo que el PRM se desplomó en el aprecio del pueblo. Carlos Amarante Barrera aseguró que el Partido Revolucionario Moderno está en un proceso de deterioro progresivo al desplomarse su popularidad debido a la crisis económica y social que está viviendo el país. Se pregunta a él, ¿a quién se le ocurre decir que el PRM está en el primer lugar? Hace tiempo que se desplomaron. Y si el país se contiene es porque sabe que en el 2028 saldrá del PRM. No importa que sea el candidato o quién sea el candidato. Afirmó que ha fracasado el plan de posicionar a aspirantes presidenciales del gobierno y de evitar que se vaya conformando una nueva mayoría electoral en el país. Esta mayoría ya existe. Una mayoría que va a sacar al PRM en el 2028. El hartazgo del pueblo contra el PRM lleva a una solución en primera vuelta y desde Avancemos estamos trabajando para que así sea en el 2028. El país demanda de un liderazgo capaz, experto, con sentido de unidad nacional y con la voluntad de acometer los cambios verdaderos que demanda la sociedad dominicana. Señaló que después de un recorrido que nos ha llevado a todos los municipios del país, de pararnos en parques, colmados, supermercados, paraderos, farmacias, en fin, lugares tan diversos, lo que se respira es una especie de clamor nacional contra el PRM. Afirmó que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales se decidirán en el territorio, no en un centro de poder fáctico, porque después de todo aquí seguirá valiendo el poder del pueblo, de la mayoría, única y verdadera expresión de la voluntad popular. Así dice el Twitter que colgó Amarante Barrera, que entiende, en resumen, que debido a la ineficiencia, la incapacidad, el deterioro de la economía, de las instituciones, la sociedad está loca por salir del PRM. Y la verdad es que si usted hace una comparación honesta de la calidad de los servicios, hay un deterioro tremendo. Si usted ve el comportamiento de la economía, hay una caída importante de la economía. Y eso no se debe, porque no se puede negar que existe una crisis internacional que ha impactado a la economía dominicana. Por ejemplo, esta crisis, esta guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán ha provocado un incremento vertiginoso del precio del barril del petróleo y eso ha impactado la economía. El precio del combustible es transversal a toda la economía. Eso no se puede negar. Pero independientemente de eso, no cabe la menor duda de que ha habido poca pericia de parte del gobierno en el manejo de los temas económicos. Y por eso vemos un crecimiento mermado y zigzagueante. Por ejemplo, no hay ninguna razón, este año la puede haber, y la hay. Es tangible e indiscutible el impacto negativo del aumento vertiginoso del precio del petróleo y cómo eso ha provocado una inflación en la economía dominicana. Ahora, el año pasado, por ejemplo, que apenas crecimos un 2.1% y para economistas como por ejemplo Andy Taguarre, apenas crecimos un 1.8%. No hay razones, es todo lo contrario. Debimos de crecer por encima de un 5%. Me explico por qué. Si las variables exógenas fueron positivas, fueron históricas, como por ejemplo, inversión extranjera directa más de 5,000 millones de pesos. El crecimiento del sector del turismo, la llegada de turistas, altísima. Las remesas, crecimiento récord.
las exportaciones aumentaron. Solamente las exportaciones de oro que estaban en precios récord, que eso nos favorece a nosotros, nos dieron unos 40,000 millones de pesos extras. Y además de eso, precisamente el petróleo, que ahora nos está impactando, el año pasado estaba muy bajito. La mayoría de los meses del 2025 estuvo por debajo de $60 el barril de petróleo. O sea, el cacao altísimo. Los productos de exportación nuestros, como el cacao y el oro, estuvieron a precios récord de alto. Y el precio del petróleo que importamos, que nos afecta, estuvo a precios bajos récord también. Entonces, con todas esas variables internacionales exógenas a nuestro favor, debimos de aprovechar y crecer muchísimo. Pero como aquí internamente todo se hizo aparentemente todo mal, a pesar de ese ambiente favorable, todo salió mal en materia económica. Como dicen por ahí, fue un año horrible. Por eso, es un acto de juramentación en Boca Chica, La Caleta. Radamés Jiménez, vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, calificó al PRM de un gobiernito que vive de ofrecimientos y promesas incumplidas. Veamos. 20,000 millones de pesos supuestamente para faltar Boca Chica y La Caleta. Nuevos ofrecimientos, como lo hicieron con los 700 millones de dólares. Tengan por seguro que no harán nada, porque este es un gobierno de promesas incumplidas. A Dios que no libre, porque si el barril de petróleo a este gobiernito le llega a subir a $147, estaríamos comprando gasolina a 600 pesos en la zona. Eso demuestra que estamos frente a un gobierno que improvisa, a un gobierno de ofrecimientos y de promesas incumplidas. Recuerdo que para el año 2024 firmaron un contrato con Eurodón de 700 millones de dólares, supuestamente para construir un puente que uniera Santo Domingo y el Distrito Nacional. ¿Dónde está el puente? No lo han hecho. Pero también para faltar todo lo que es Boca Chica y La Caleta. 700 millones de dólares y nadie sabe dónde se invirtió ese dinero. Sí, se invirtió para comprar las elecciones del año 2024. Ahora acaban de ofrecer 20,000 millones de pesos supuestamente para faltar Boca Chica y La Caleta. Nuevos ofrecimientos, como lo hicieron con los 700 millones de dólares. Miren, ciertamente aquí ha habido un problema serio, y es que se ha priorizado el gasto corriente, el gasto populista, sobre la inversión en capital, que es la que promueve el crecimiento económico. Como diría John Maynard Keynes, la demanda inducida, que por supuesto es tirar, cuando la economía está lenta, tirar dinero a la calle. Una parte se le da a la gente para que consuma, pero la más importante, que es la verdadera catalizadora del crecimiento económico, que es la inversión de capital, inversión en carreteras, en escuelas, en hospitales, caminos vecinales y otro tipo, puentes, y ese tipo de inversión que mueve a las empresas, que provoca empleo y que además estimula la inversión privada. Un estudio que hizo el economista Jaime Aristide Escuder demuestra que por cada peso que invierte el sector público en gastos de capital, provoca la inversión privada en 3 pesos.
O sea, llevándolo a números más altos. Si, por ejemplo, el gobierno invierte 1.000 millones de pesos, eso provoca que el sector privado invierta 3.000 millones de pesos. Así que crece la economía. Busquen la relación de los años de crecimiento de la economía dominicana y se darán cuenta que en los años de mayor esplendor económico ha habido una fuerte inversión pública en infraestructura que supera el 4%. Nosotros de estar siempre en la media del 4 hacia arriba, de repente hemos caído a un 2, un 1 punto y pico por ciento. Evidentemente que ha cambiado la filosofía, ha cambiado el modelo de inversión que provocaba ese crecimiento en la economía dominicana. Vamos a la pausa. En la primera parte del programa sostuve que en el PRM hay ciertos problemas provocados por las dificultades económicas y porque internamente hay cierto malestar por el hecho de que la cúpula quiere extender su periodo y quiere elegirlos a través o de encuestas o de una decisión interna. E incluso se convocó para reformar los estatutos para permitirle a las autoridades extender su periodo por alrededor de 1 año, 2 años. Pero esas dificultades, esos bemoles que hay en el PRM, no son exclusivos del PRM. También en los otros 2 partidos mayoritarios del sistema hay sus dificultades. Por ejemplo, en el PLD, primeramente hubo una discusión porque se va a repetir el modelo de elección a través de consulta del candidato a la presidencia. Y algunos no están de acuerdo, como es el caso de Abel Martínez. Pero también la entrada a la competencia de Gonzalo Castillo también trae sus dificultades. Algunos incluso entienden que hay dirigentes importantes del comité político que si sienten que son avasallados, como lo fue Leonel Fernández en el 2020, podrían renunciar. Pero también en la fuerza del pueblo hay sus dificultades. Está el hecho de que la misma oposición, yo diría que una campañita del PRM, tratando de enfrentar a Leonel Fernández con su hijo Omar Fernández sobre cuál debería ser el candidato a la presidencia, con el alegato de que Omar Fernández está mejor posicionado, tiene mayor popularidad que Leonel Fernández y que Leonel Fernández se cree un faraón egoísta, egocéntrico. Sin embargo, para César Fernández, en la fuerza del pueblo no hay ninguna dificultad y el partido está claro de que el candidato a la presidencia y el mejor candidato que hay ahora mismo en la oferta electoral lo es Leonel Fernández. Veamos. Según César Fernández, secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández cuenta con la experiencia para solucionar los problemas. Y en este momento, en esta coyuntura, y hacia dónde vamos, que no hay otra forma, ¿quién garantiza volver a instalar un modelo económico exitoso
y un modelo económico de desarrollo exitoso de Leonel Fernández. Entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Colorvisión, César Fernández acusó al gobierno de tener falta de gerencia. Son ellos mismos que se deslegitiman ante la población con sus inacciones o con promesas no cumplidas o con algunas veces hasta torpezas gubernamentales. César Fernández dijo que la Fuerza del Pueblo fortalece su liderazgo local para alcanzar una alta representación en los municipios y distritos municipales a partir de los comicios de febrero del 2028. Silvia Grullón, ACD Noticias. Algo que ha pasado, que hasta debe de extrañar, es que hay dirigentes hasta importantes. Hablamos de alcaldes, diputados, regidores, senadores, exdiputados, exregidores del PRM que están renunciando del PRM para pasar a la Fuerza del Pueblo y algunos incluso han pasado al PLD. Ahora, no es que en la Fuerza del Pueblo no hay problemas. Porque, por ejemplo, miren, esta información, el director que me ponga la imagen, por favor. El secretario general de la Fuerza del Pueblo en Cotuí, Leonel Vicioso Cepeda, se va a juramentar este sábado en el PRM. Estamos hablando de un dirigente del PRM, de la Fuerza del Pueblo, que está pasando al PRM. Incluso hay un par de dirigentes de la Fuerza del Pueblo que han pasado al PLD. Ahora, lo que sí es cierto es que la gran mayoría de dirigentes han pasado a la Fuerza del Pueblo. O sea, los dirigentes que han decidido renunciar del PRM, que pueden ser de alto nivel, mediano nivel o pequeños, han pasado en su mayoría a la Fuerza del Pueblo. Y también, aunque hay algunos de la Fuerza del Pueblo que han vuelto al PLD, pero la gran mayoría de PLDistas han pasado a la Fuerza del Pueblo. Si usted hace un balance, suma y resta, divide y hace todo, definitivamente en este tirijala, el partido que ha salido fortalecido ha sido la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación que yo veo en este dirigente? Que de la Fuerza del Pueblo se va para el PRM. Y algunos dirigentes, incluso de la Fuerza del Pueblo, se han ido para el PLD. Recuerden las denuncias reiteradas que hicieron tanto la Fuerza del Pueblo y especialmente el PLD, de que el PRM se dio a la tarea de comprar de manera vulgar y descarada a los dirigentes de ambos partidos. Bueno, en el corte que vimos hace un momentico de Radamés Jiménez, a eso era que estaba haciendo alusión, que los dineros de Aerodón, en vez de invertirlos en las obras que anunció el presidente de la República, lo que hizo fue utilizarlos para las elecciones, para ganar las elecciones. Entre eso posiblemente está, y por lo menos eso es lo que afirman los dirigentes de ambos partidos, se utilizaron para comprar las elecciones comprando dirigentes. Entonces, necesariamente uno piensa, bueno, pero ¿no será que el PRM, que está en un momento difícil, que está en caída libre en todas las encuestas, que de un 57% que sacó en las elecciones ronda el 30%, ¿hablamos de cuánto? Hablamos de 27 puntos, casi un 50% de favorabilidad ha perdido el PRM. Entonces, posiblemente la desesperación los está llevando de nuevo a las malas artes de empezar a comprar dirigentes, porque aunque sea mentira,
en el imaginario colectivo impera la idea de que cuando un dirigente se va para el PRM, para el partido de gobierno, lo hace por alguna preventa, generalmente jugosa. Ahora, cuando un dirigente de partido de gobierno se va para la oposición, donde no hay dinero, donde lo más que se le puede dar es la promesa de que se va a ganar y de que aquí tiene un espacio para fajarse a trabajar, uno no piensa en dinero, sino en niveles de decepción y frustración de parte de ese dirigente. Antes de que apareciera este anuncio, en esta semana, el secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditren, denunció que precisamente el gobierno está usando dinero para presionar y chantajear a los ayuntamientos, presionándolos por la oposición. Vamos a ver esta historia. De otro partido. De hecho, comprando alcalde, compraron alcalde. De hecho, nosotros tuvimos, por ejemplo, en Sabana del Puerto, en Bonao, el director de distrito ganó y antes de juramentarse se fue. Ditren, entrevistado en Ahora por la Mañana, dijo que el gobierno solamente entrega recursos en grandes cantidades a los ayuntamientos oficialistas. Si ustedes se ponen a investigar en la página de la Dirección de Presupuesto y Contraloría, van a encontrar que ha habido traspaso de fondos a alcaldías que corresponden al PRM. De hecho, en el día de hoy sale, ustedes pueden buscar que le transfirieron o le están transfiriendo al ayuntamiento de Los Alcarrizos unos 300 millones de pesos para hacer unas vías de acceso o mejorar la movilidad de Los Alcarrizos, haciendo unos accesos circulares. Asimismo, Ignacio Ditren dijo que fue un exceso de la Junta Central Electoral prohibir las publicaciones de encuestas políticas antes de la pre-campaña electoral. Nino Germán Pérez, ACD Media Noticias. ¿De qué hablamos? Chantajear para que te vayas. ¿Qué está haciendo el PRM? Reitero. Hubo, por ejemplo, alcaldes y diputados y regidores. Ganaron el proceso e inmediatamente pasaron para el PRM. Hubo, por ejemplo, la candidata a vicealcaldesa del PRD por Santo Domingo Oeste. Las elecciones eran el domingo y ella renunció el sábado. El candidato a senador por la Fuerza del Pueblo por la provincia de Ocoa renunció una semana antes. Cosas así, vulgaridades así que solamente se hacen si tú le pones un paquete cuarto en la mano a esa gente que pierde los escrúpulos. Entonces, miren por ejemplo otra estrategia. En el presupuesto se le asigna una partida ridícula a todas las alcaldías. De manera tal que ningún alcalde pueda hacer nada. Pero entonces, a los alcaldes que son del PRM, el presidente le transfiere recursos para que puedan hacer un buen trabajo. Y a los que no son del PRM, no le da ni un chele. Ahora, si ese alcalde negocia con el PRM, inmediatamente hay transferencias financieras para esa alcaldía. Eso es una vulgaridad, un chantaje. Es lamentable y, oigan bien, ustedes verán la caterva de denuncias que vienen por ahí, y verán que algunos dirigentes incluso de la Fuerza del Pueblo pasarán al PRM o al PLD,
porque ya ese es un plan que hay orquestado entre el PLD que está de último, entra en TOA. Y que además tiene la espada de Damocles ahí por el tema de todos los expedientes de corrupción. Fíjense cómo ahora favorecieron a Gonzalo. Eso es parte del acuerdo. Ustedes lo verán. No obstante, uno lo único que puede hacer es lamentarse de que un partido que prometió tanto ha terminado siendo más descarado que lo que fue el PLD. Nos vemos en la próxima entrega de Marcos de Referencia.